CNN, el líder mundial en noticias. Encarnó la imagen del escritor o de lo que medio mundo creía que debía serlo. Cuando llegó a La Habana venía de vuelta de casi todo menos de él mismo. Cuesta creer que encontrara refugio en esa Habana, ciudad bullanguera que siempre ha vivido al margen de los relojes y los compromisos formales. Ernest Hemingway se hizo habanero sin saber español. Pero es el escritor estadounidense más cubano. Siempre me he preguntado cómo ese inglés suyo, el condado de Cook, en el norte de Illinois, se mezcló con el habla coloquial de los cubanos, desmesurada, ignorante de algunas consonantes y apoyada siempre en los gestos, en el vocerío y en la sonrisa. Finca Vigía, el Floridita, la Bodita del Medio, el Hotel Ambos Mundos, Cojimar. Mi primer invitado de hoy, Alfredo Ballester, es un escritor e historiador cubano que conoció a Papa Hemingway cuando él era un niño. A los 9, 10 años, más o menos, correteaba en los jardines de la Vigía, la finca del escritor en las afueras de La Habana, robaba sus mangos y molestaba a los gatos, ajeno a la fama planetaria del dueño de aquella casa. Aquel americano, como decimos en Cuba los estadounidenses, que tenía fama de rudo y temerario, dejó que sus jardines fueran reconvertidos en la jungla africana más peligrosa, en la selva africana más peligrosa, en la imaginación de aquellos niños asilvestrados, los muchachos del barrio. Pero el hombre que sobrevivió a 3 guerras, que cazaba leones, que pescaba en las aguas más peligrosas, que ganó el Pulitzer y el Nobel, no pudo consigo mismo. El disparo con que se mató sigue resonando 58 años después. Estamos todos rotos, así es como entra la luz. Dejó escrito Hemingway, maldito ese fogonazo final que lo oscureció todo, maldito. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Alfredo Ballester, historiador, biógrafo, profesor, investigador, ensayista y vecino de aquel americano que escribía libros y que vivió durante más de 20 años en Cuba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar de Hemingway, de su vida y vamos a hablar de alguna manera de tu vida. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de Hemingway? Cuando te exprimes la memoria, ¿qué es lo primero que recuerdas? Bueno, lo primero que recuerdo es el día que entré a su finca y estábamos subidos en las matas y él se acercó y con su maleta... ¿Estaban robando mango? Estábamos robando mango, ¿no? Claro. Lo normal, lo habitual. Sí, lo habitual, sí, robando mango. Y del susto me oriné en los pantalones. Ándale. Y ahí entonces nos hizo bajar y dijo que todo aquel que quisiera comer sus mangos tenía que entrar por la puerta principal. Y eso fue un privilegio a partir de toda la historia, porque mientras Errol Flynn, Gary Cooper y otras estrellas de Hollywood tenían que pedir cita, nosotros abríamos el portón y entrábamos. Porque ustedes eran los muchachos del barrio. Los muchachos del barrio. En el año 1940, cuando él fue por primera vez a alquilarla, porque no la compró de inicio. ¿Quién era el dueño de esa casa? Era un francés, le decían Mr. Don. Y él se encontró un grupo de muchachos que estaban jugando pelota ahí, frente al portón de la entrada. Y él preguntó que por qué no jugaban dentro, porque había una emplanada. Y le dijeron, no, Mr. Don nos echa los perros, no nos deja entrar. Y él dice, bueno, pues si alguna vez yo vivo aquí, este va a ser el hogar de todos los muchachos del barrio. Qué chulería, ¿no? Muy bonito. Alfredo Ballester es el responsable de este libro, Ernest Hemingway y los muchachos del barrio. Un libro que yo diría que es imprescindible para conocer la travesía cubana del escritor. ¿Cómo surgió la idea de escribir y publicar un libro como este? Bueno, ¿Es una novela, es un libro de testimonio? es una novela testimonio, no es ficción. Y la segunda parte son curiosidades de Bimini. Qué maravillosa la segunda parte. Pero ya yo en otros libros anteriores había mencionado a Hemingway. Y un día el director de la editorial, el poeta y escritor y periodista Pedro Pablo Pérez Santiesteban, me dice, ¿por qué no haces un libro sobre Ernest Hemingway? Le dije, sí, no es mala idea. Y entonces lo escribí, él me lo editó y me lo publicó. Porque yo quería dejar un testimonio. Todos mis libros prácticamente son testimonios. Yo no amo mucho la ficción porque para mí la ficción no existe. Para mí la ficción es el pensamiento, pero si estás pensando lo estás viviendo. La imaginación. Entonces dije, bueno, yo tengo que escribir esta historia porque yo no sabía quién era Hemingway, el viejo americano. O sea, cuando tú tenías 10 años y entrabas en la finca a robar mango con todos los chiquillos del barrio, ninguno tenía idea de que este hombre había ganado el Pulitzer, que se ganaría después el Nobel. No. Mi padre fue el que me dijo, le estás robando al premio Nobel. Y yo le dije, ¿qué cosa es Nobel? Y para mí no sabía qué cosa era Nobel. Podría ser un carpintero. ¿Para ustedes qué era? ¿Un viejo americano con una barba? Un viejo americano bien gruñón,
Era muy gruñón. Sí, muy gruñón. Y además era imponente, Sí, ¿no? fue Físicamente. imponente, 6 pies, 3 pulgadas, 250 libras. Y eso que nosotros lo conocimos ya en los últimos años de vida, que ya estaba enfermo, era diabético. ¿Y así todo imponía? Sí, imponía, cómo no, sí, imponía. Un vecino se atrevió a matarle un gato. Oh, y mi madre, él Y adoraba los entonces él gatos. dijo que para no ir con la escopeta, formó una guerrilla. Él utilizó la palabra guerrilla, no pandilla. Parece que es por la guerra civil de España. Una guerrilla. Y a cambio de comer y llevarnos todos los mangos, que le cayéramos pedradas al vecino. Eso es, imagínense, pobre vecino. Todo el mundo traíamos tirapiedra con chinata y aquello fue horrible. El hombre llamaba a la policía. Un día la policía entró y nosotros estábamos escondidos. Y la cultura americana de que no puedes entrar a mi propiedad. Porque el cubano no, el cubano te toca la puerta y ya está en la cocina. Y ve la novela de las 8 de la noche en la Estás ahí, televisión Camilo, con la gente, claro, sí, sí. Abre la puerta. Hay café y entran, claro. El americano. Y entonces él votaba a la policía. Era la policía del gobierno anterior a... De Batista. De Batista, sí. Era de Batista. Finca Vigía, el refugio cubano de Hemingway, continúa hoy intacto entre los árboles, con 22.000 objetos personales y documentos. García Márquez aseguró en su día que lo único que la viuda se llevó fueron los cuadros de la estupenda colección particular de los mejores pintores contemporáneos que tenía Papa Hemingway allí. Se refiere a la última viuda, a Mary Walsh. Tú has dicho, Alfredo, que la finca tenía para ustedes en ese momento niños del vecindario de San Francisco de Paula. Estamos hablando de unos vecindarios que está a unos 20, 24 kilómetros al este de al oeste de La Habana. Al este de La Habana, al sí. este de La Habana. Tú has dicho que la finca tenía un ambiente mágico para ustedes. Sí, sí, para nosotros. ¿Por teníamos- qué? Precisamente porque el dueño no era como otra finca de un cubano. Y sin embargo, él compaginó mucho con nosotros, porque después cuando crecí empecé a leer a Hemingway. Entonces yo veía que si bipolar, que si borracho. ¿Cuál que fue si- el primer libro que leíste de Hemingway? De Hemingway, el primero que leí fue Adiós a las armas. Adiós a las armas. Que es maravilloso. No, eso es, para mí maravilloso. para mí el Nobel se lo ganó Adiós a las armas y Poniéndole las campanas. Es maravilloso. Y el complemento, El viejo y el mar, por supuesto, ¿no? Adiós a las armas. Con Adiós a las armas me pasa algo. Yo estuve en la guerra de Angola como soldado. La gente me pregunta si fui de corresponsal. No, fui de soldadito. Y recuerdo que pude comprar en Lisboa una edición de Adiós a las armas y me di cuenta que estaba leyendo una novela profundamente antimilitarista, profundamente antibelicista. Y eso me trocó mucho Sí, en ese sí, sí, momento. sí. Y porque Dobla las campanas es un alegato muy honesto sobre las barbaridades de la Claro. izquierda republicana y del fascismo, Y del fascismo. franquista. O sea, Sí. Hay una cosa, Hemingway jamás nos habló de literatura. verdad? No, porque él diría, un niño de 8 o 10 años, yo me pongo a hablar de literatura. pero la no le gente va a muy importar. pedante habla mucho de libros. ¿eh? Claro, y entonces él lo que nos hablaba era de cacería, de pesquería, nos entró a su casa. En la torre había un león que ya no está. Yo he preguntado, me han dicho que por deterioro no está, no sé por qué, que era Un imponente. león disecado. Disecado, pero lo tenía de alfombra, aquellos colmillos. La primera vez que subimos, que fue clandestino, salimos corriendo, huyendo. Entonces vimos un señor prieto, René Villarreal. Y bueno, pudimos salir, nos escapamos. Después, cuando nos invitó, nos llevó a la torre, después nos entró a la casa, nos dijo dónde escribía parado. Le pedí permiso para ir al baño, y entonces me dijo, ¿para orinar o defecar? Pero con otras palabras. Claro. Y le dije, no, para orinar. Y dice, tú siempre te estás meando. Entonces le dije que yo quería ser piloto de guerra, y me dijo, ¿cómo piloto de guerra si tú siempre te orinas? Entonces ya me tenía asustado con eso. Ya... Y los demás niños se empezaron a burlar de allí seguramente, Bueno, no tanto como cuando ya empezaron a visitar niñas. Y yo tenía bueno, claro. pánico de que, porque yo era medio el valentoncito. Que te lo dijera con las Que no- niñas. que ¿Y te lo dijo alguna vez? La última vez, después te hago el cuento. Delante de las niñas. Delante de las niñas, yo tuve que decir, pero este viejo está loco, ¿qué fue lo que dijo? Hay una frase que tú has citado que él les decía a ustedes. Muchas veces hay que incumplir las reglas para sobrevivir. ¿Ustedes entendían el sentido de esa frase de un hombre que muchas veces tuvo que incumplir todas las reglas de la vida? No sabía por qué no lo decía en aquel momento. Lo que pasa es que mi abuelo, que era en aquel entonces superintendente de la compañía telefónica, yo le dije esa frase y él, por supuesto, era de esa época, y mi padre también, y más o menos quisieron explicarme, pero no podía entenderlo. Con 8 o 9 años nosotros lo que queríamos era robar mango y oír todas las frases que dijera.
Hay una que es vulgar, que no la voy a decir aquí, la puedo decir con... Bueno, me la dices después en el corte. Claro. Es cierto que no había un solo niño de la zona de San Francisco de Paula que viviese o estudiase en San Francisco que no hubiera entrado a la finca para comer mangos. Todos entraban. Todos entraban. Todos, que yo conozca a todos. Tenía libertad, él daba libertad a los muchachos. Tenía obsesión con los muchachos. No era el Hemingway agresivo ni... No, era un muchacho, Hemingway era un muchacho. Una vez salió corriendo junto con un grupo de muchachos. Yo no estaba porque le pusieron unos cohetes barberos. Y aquel grandulón corriendo por el medio del barrio y los muchachos chiquiticos. Como fuegos artificiales. Como... Ajá, así es. Y entonces la gente decía, este hombre está loco. Sí. Ahora es curioso porque hay un libro de él, Islas en el Golfo, así está traducido al español, que yo creo que es el libro donde Hemingway más se refiere a sus hijos. Y hay una frase que es una verdad como un templo, que él dice: cuando uno tiene un hijo, siempre, a partir de que uno tenga un hijo, siempre tiene miedo. Claro. Y es real. Y es real. Siempre uno tiene miedo. Sí. El resto de los vecinos, ¿cómo se llevaba con Muy bien. Cuando alguien tenía un problema médico, le pagaba las cuentas. Si alguien tenía problema con una receta médica y él estaba escribiendo, no había que molestar. El único que podía entrar, ni Mary, era René Villarreal. Y le decían, cuando él termine de escribir, nosotros le damos la receta. Y le pagaba la medicina. Porque San Francisco es un vecindario de gente muy humilde. Sí, sí, claro. De Sí. gente, lo que yo recuerdo, la Casa Bella, una casa muy linda. Sí, una casa. Había un, a ver si tú me ayudas a recordar, había un librero en uno de los baños. Sí, claro. Y Porque él leía en el baño. Sí, y todas las anotaciones en el baño, él se pesaba y se medía todos los días. Y nosotros le preguntamos que por qué lo apuntaba, y él decía que él le tenía más miedo a una enfermedad que a la muerte. Y que cuando él veía un gato flaco, es que sabía que estaba enfermo. Y si él bajaba de peso, era que estaba enfermo. Y ahí están todas las anotaciones, se mantienen allí. ¿Por qué adoraría tanto los gatos Hemingway? No sé, porque siempre la gente han dicho, bueno, pero si mataba un león y un búfalo, ¿cómo que...? Pero los gatos los No, amaba. los gatos y los perros también, pero más los ¿Cuántos gatos había en Finca Vigía? Allí como 60 gatos. Como 60. Y él mismo los alimentaba y todo. Sí, bueno, tenía siempre un personal. Sí. Pero él cuando quería deshacerse de una visita le decía, bueno, llegó la hora de darle la comida a los gatos, para que se fueran. Voy a hacer la primera pausa de publicidad, pero rápido. Yo sé que a esa piscina, que recuerdo que se bajaba, ¿verdad? Estaba en una hondonada. En esa piscina estuvieron algunas de las mujeres más bellas del mundo mundial, de todo Hollywood. Y entre ellas Ava Gardner. Sí. Y que algunas se bañaban desnudas. ¿Ustedes nunca pudieron pillar? No, nosotros no. Eso ocurrió también mucho en Cayo Hueso, por eso es que en la casa de Cayo Hueso él manda hacer el muro con los ladrillos que quitaron de unas calles que estaban Para privacidad. reparándola. Por eso que el muro se ve que son ladrillos enteros. Sí, pero la casa de Cayo Hueso no es ni la chancleta ni la mitad de Finca Vigía en Cuba, ni está tan conservada como la tienen los cubanos en Finca Vigía. Pero ahí se bañaban desnudos también. Ahí se ¿sí? bañaban desnudos, sí. Porque yo imagino a Ava Gardner, que alguien dijo, el animal más bello del planeta, desnuda en la piscina aquella. Si yo tuviera 10 años, imagínese. Sí, por supuesto. En vez de robar mando, estaría aprendiendo anatomía. 3 minutos de publicidad, no se vayan. El escritor e historiador cubano Alfredo Ballester, el autor de Ernest Hemingway y Los muchachos del barrio, vecino de Hemingway cuando tenía 10, 8 años, 11 años, está aquí esta noche en el programa. ¿Cómo era el español de Hemingway? Claro, con mucho acento, pero ¿construía bien, conjugaba bien? No mucho. Él hablaba como por bloque, pero se le entendía. Y todas las malas palabras y todos los improperios cubanos, esa lo sabía. No, esa sí se la sabía. ¿Y el doble sentido de los cubanos? También se lo sabía. Ya. Por eso es que él se denominó un cubano sato cuando le dieron, dijo, soy el primer cubano sato en ganar un premio Nobel. Por eso mismo. Hay una frase tuya sobre Hemingway que la voy a citar. Su mirada era como la de un león acechando, seguro de su presa, sin escapatoria. ¿Estás haciendo literatura o de verdad era así? No, de verdad era así. Él miraba con potencia, con seguridad, como que estaba seguro de lo que estaba haciendo. Aún conversando con uno, él estaba seguro de lo que estaba diciendo. ¿Qué crees tú que encontró Hemingway en Cuba, especialmente en San Francisco de Paula, rodeado de sus vecinos, rodeado de niños como tú? ¿Por qué crees tú que fue a carenar a Cuba? Bueno, al principio de estar en la Finca Vigía no estaba muy de acuerdo porque había perdido un poco esa parte del cubaneo de La Habana Vieja
Pero Floridita, sí, Floridita, sí, la bodeguita en medio. Pero después se dio cuenta que sí, que la finca Vigía era el lugar idóneo para escribir. Nunca escribió en la torre. Le habían hecho un escritorio arriba, pues no, porque dice que él tenía que sentir el maullar de los gatos, el ladrar de los perros, aunque no se podía molestar. Y los últimos tiempos él escribía de pie, escribía en una tablilla y después lo mecanografiaba. Sé, porque él mismo lo contó, que cuando escribía los diálogos, él los leía en voz alta, porque tenían que sonarle auténticos. No hay mejores diálogos en la literatura estadounidense, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, que los que escribía Hemingway. Es que no lo hay, todo el mundo quiere imitarlo y no sale, es que no sale. No, y bueno, y tiene la característica, o tenía la característica de escribir como los periodistas, frases cortas, pero no podía estar en medio de un tiroteo de la guerra y ponerse a frasear. Es que fue un gran periodista. Un gran corresponsal de guerra. Gran corresponsal de guerra. Sí. Oye, ¿cuándo fue la última vez que le viste? La última vez que lo vi fue como un año antes de morir, algo así. Él estaba preparando un viaje y él pensaba regresar. Y eso después yo lo compruebo con la historia, ¿no? Pero sí notamos la última vez que lo vimos de que él estaba triste. Esa es la única vez que él nos tocó, nos puso las manos sobre la cabeza y nos dijo que escribiéramos la historia. Y nosotros le preguntamos, ¿qué historia? Y le dijo la del gato, la del perro, la de los mangos. Y entonces ahí es cuando él se vira y dice, no olvides poner que te orinaste. Y entonces ahí es donde me dice, ¿qué dijeron? ¿Qué dije? Y la muchachita, yo oí cuando dijo que te orinaste. Le digo, no, este viejo lo que estás loco. Ya después, al cabo del tiempo, regreso. Y cuando regreso está rodeado aquello de militares. No se puede entrar porque el americano se dio un tiro en la boca. Ya había triunfado la revolución, año 1961. Y entonces, como habíamos tenido un acuerdo con él, que el día que él no estuviera ahí porque estuviera de viaje, no por muerte, que ya nosotros sabíamos por dónde entrar, que no fuera por la puerta principal. Entonces cuando nos dijeron, no pueden entrar, fue un reto para nosotros. Y dijimos, no hay problema en eso, ¿qué hacemos? Y nos miramos y dijimos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Usted era la guerrilla de Hemingway. Claro, y entramos por atrás. Nadie de los vecinos se dio cuenta que estaba profundamente deprimido, triste, acongojado. Claro, sí. Cómo no, sí. Lo que en ese momento no se llamaba depresión, me imagino, la gente no. No, la gente se lo atribuía a su enfermedad de la diabetes, a los 2 accidentes aéreos, a su concentración de la escritura y otros al alcohol también. Nosotros nunca lo vimos borracho. Yo sé que salía de Floridita con 2 copas de bebida, pero nosotros nunca lo vimos borracho. Hay anécdotas que en el Floridita, que no es como en ahora, el Floridita no tenía esas paredes, no estaba climatizado, no había aire acondicionado en los 40, hasta finales de los 50 creo que se fue, que estaba abierto, y Hemingway se fajaba con cualquiera, y era un buen boxeador, dice, y tiraba a la gente en medio de la calle, y volvía a la copa y seguía tomando. Es que era un personaje que... No, un personaje. Y nosotros logramos de que el alcalde de la ciudad de Miami proclamara el 21 de julio como el día de Ernest Hemingway en la ciudad de Miami. Primera ciudad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, que le hace ese reconocimiento. Yo tenía la idea, pero se me unió, me dieron la posibilidad de entrar a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, la doctora Rosalía de la Soledad, y junto con el capítulo, la directiva del capítulo de aquel entonces en la Florida, se lo propusimos tomar regalado y lo aprobó, al que era alcalde. Y de ahí se logró. Llevamos la proclama a Cayo Hueso. Y también un honor y póstumo que también emitió la propia Academia Norteamericana. Yo les digo a los televidentes, cuando vengan a Miami, bajen a Cayo Hueso, a Los Cayos, para ver la casa. No es tan suntuosa, tan maravillosa como la finca Vigía de La Habana, pero vale la pena. ¿Por qué le decían güey? ¿A quién? A Hemingway. Algunos vecinos le decían güey. Es un apodo, Papa, lo que más le decían. Papa le decían. Luego del suicidio del escritor, en el año 1961, los pescadores de Cojímar es un pueblito relativamente cerca de San Francisco de Paula, lo llamaban Papa, los pescadores, Papa Hemingway, y ellos erigieron un busto en su homenaje, lo pagaron de su plata, gente muy humilde, hicieron el busto, todavía el busto está ahí pegadito a la Ensenada.
A mí me emociona hablar de Hemingway, no sé por qué, pero siempre, desde niño yo con Hemingway tengo una cosa así muy especial. Y sigo pensando que era el más cubano de todos los gringos que han pasado por Cuba. Sí. Y algo curioso que te quiero contar, ahora que dice que es yo creo que Hemingway, yo le propuse al gobierno de Cuba que le dieran la ciudadanía cubana post-mortem a Hemingway y nunca me dieron respuesta. Sería una buena idea, ¿eh? El escritor argentino Ricardo Kuhn y yo propusimos a la Universidad de La Habana que le dieran un doctorado en letras post-mortem. Y después de estar aprobado por el decano de la Facultad de Letras y su consejo, muy contento, cuando lo pasaron al rector, el rector dijo que eso no estaba en los estatutos de la universidad. Y eso me causó mucha molestia, porque como un decano no va a saber, cuando él lo aprobó es porque se podía. Entonces hay quien dice, no está en la Constitución cubana. Sí, pero yo estudié Derecho. Donde la ley no distingue, no se distingue. Para no dárselo, tiene que decir, no se puede dar. Cuando está abierto, es opcional. No se lo dieron. Pero es mucho más importante, yo creo, Alfredo, el cariño que los cubanos de a pie le tienen a Por Hemingway. supuesto, claro que sí. De gente muy de pueblo que le siguen Pero hay que queriendo. marcar un legado, hay que marcar un legado. Bueno, pero los burócratas a lo mejor ni se han leído la palma de la mano. Cuando pasen 50 años no se van a acordar. Los burócratas son burócratas. Alfredo, por cierto, y aquí viene la parte del mea culpa, muchos periodistas han creado una imagen falsa de Hemingway. Mi pregunta es, ¿tuvo que ver el propio Hemingway en eso? ¿En qué? En que se distorsionara su imagen, porque la imagen que nos ha quedado era un aventurero, un hombre ligeramente insensible, que no lo era, rudo, que no lo era del todo, y borrachín empedernido, que ojo, uno no puede ganar el premio Nobel de Literatura y el Pulitzer estando borracho 24 horas al día. No, ni ser Imposible. el dios de bronce de la literatura Exacto, norteamericana. siendo un borrachín. Claro. ¿Tú crees que él mismo ayudó a forjar esa imagen así de locoide, de aventurero? Bueno, lo que pasa es que casi todos los que han hablado parte mala de Hemingway es después que muere, porque se hace leña del árbol caído. Siempre hay tirios y troyanos. Porque, no voy a decir nombre, hay escritores que han dicho que Hemingway no conocía nada de la literatura de la isla. Y era amigo de Alejo Carpentier, de Nicolás Guillén, de Carlos Montenegro. Otros dicen que no tenía nada sobre José Martí. Sí tenía, porque el presidente del Centro Cultura UNESCO, el doctor Antonio Molina, cuando era joven, el doctor Berzón le presentó a Hemingway. Y dijo, mira, este joven Molina que le gusta la cultura, qué sé yo. Y Hemingway dijo, entonces de Los Pinos Nuevos. ¿De dónde sacó? Claro que leyó. O sea, él sí tenía de alguna manera contacto con los intelectuales cubanos de ese entonces. Claro que sí. En 1960 se dio el primer encuentro de Hemingway con Fidel Castro. Mi tío que habló con Hemingway en 2 ocasiones y brevemente, pero siempre mantuvo discreción sobre lo que hablaron. A mí siempre me ha interesado esa parte, ¿no? ¿Por qué tanta discreción? Yo sé que Fidel Castro lo admiraba, o decía que lo admiraba. Sí, pero Fidel ¿por qué Castro lo tanta admiraba discreción? porque leía mucho Por quién dobla las campanas, que dice que le servía la experiencia de la guerrilla. Pero que hasta donde yo tengo entendido, Hemingway y Fidel tuvieron ¿Sigues un solo extrañando encuentro. a Papa Hemingway de alguna Bueno, manera? yo tuve la gran oportunidad, y eso es algo impresionante, que tú vivas un hecho, que tú escribas ese hecho, y que 60 años después tú regreses a ese lugar y que te inviten a presentar el libro con jóvenes contemporáneos a tu edad en aquella época, eso es más que un Nobel. ¿Y pudiste hacerlo? Sí, lo hice. Presenté el libro y aquello fue una emoción tan grande, era como que da la casualidad que en la mesa donde yo estaba sentado había una silla vacía. Y cuando me senté en el público para tomarme fotos con los estudiantes de secundaria y preuniversitario, había otra silla vacía. No quiero decir que haya estado el espectro, pero da la casualidad que ese era el lugar. La gente que uno quiere nunca se va del todo. No. Están ahí. Alfredo Ballester, antes del punto final, el libro está en Amazon, la gente lo puede conseguir. Y está en inglés también. En inglés y en español. Sí, en Amazon.com. Amazon.com, Alfredo Ballester, Ernest Hemingway y los muchachos del barrio. Ya ustedes saben que Amazon vende hasta nuestras almas. La foto del niño. Este nene eres tú. En esa época. ¿Cómo ha cambiado el señor? Sí, no, imagínate. Muchas gracias, Alfredo. Encantado. Muchas gracias. Voy a cambiar de tema y de tono, pero antes, contarles a todos ustedes que Papa Hemingway donó la medalla que le entregaron por el Premio Nobel de Literatura al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre Cachita, la patrona de Cuba y de los pescadores.